felices y estar libre de la desgracia. Todos hemos aprendido que la llave de la felicidad es la paz interna. Los mayores obstáculos para la paz interna son las emociones perturbadoras, como el odio, apego, miedo y suspicacia, mientras que el amor y la compasión son las fuentes de la paz y felicidad, lo dijo Dalai Lama. Vamos a mencionar pues la conferencia que vamos a dar inicio en esta última sesión, que va a tratar sobre el desarrollo de la teoría de la mente de la infancia y la adolescencia, la evaluación, la evolución de una habilidad multidimensional, a cargo de la doctora Carmen Barajas Esteban, de la Universidad de Málaga, España. Ella es doctora en psicología por la Universidad de Málaga, profesora titular en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad de Málaga, docencia en Psicología de Desarrollo Cognitivo y Lingüístico, en titulación de grado en Psicología y Educación, máster en formación de profesorado, máster en intervención social de menores, estancia de investigación de Niche, Maryland, Estados Unidos, Centro de Neurociencias de La Habana, Cuba, Instituto de Psicología por la Universidad de Wrocław, Polonia, investigadora en proyectos de investigación sobre teoría de la mente, comunicación y lenguaje, programas de intervención psicoeducativa para niños institucionalizados, familias adoptivas y de niños y niñas con eficiencia auditiva. Bienvenida, doctora Carmen Baraja, a este 7º Congreso Internacional de Psicología. Usted tiene 60 minutos de su disertación. Bienvenida a este 7º Congreso Internacional de Psicología. Pues muchísimas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Quiero comenzar agradeciendo al Centro de Investigación y Desarrollo de Ecuador la invitación a participar en este 7º Congreso Internacional de Psicología. También quiero felicitar a los ponentes que me han antecedido en estos días tan intensos y felicitarles por sus excelentes trabajos y exposiciones. Es para mí un honor representar a la Universidad de Málaga de España en este evento y es realmente para mí un privilegio también compartir esta oportunidad de compartir con todos ustedes y debatir sobre el ámbito al que dedico mi actividad investigadora, que es el de la teoría de la mente. Bien, ¿qué es la teoría de la mente? La teoría de la mente, aunque con ese nombre parece el nombre de una teoría, en realidad es el nombre de una habilidad cognitiva. La teoría de la mente es la habilidad cognitiva que empleamos para interpretar el comportamiento que observamos en otras personas. Comprendemos el comportamiento a partir de la atribución de estados mentales y esa atribución de estados mentales que nos permite interpretar comportamientos es a lo que llamamos teoría de la mente. Cuando observamos cualquier comportamiento de alguien, lo comprendemos porque le atribuimos una intención, una creencia, una emoción, algún tipo de estado interno que no es observable, pero que subyace bajo ese comportamiento. Si no tuviéramos esta capacidad para leer la mente o atribuir estados mentales, no comprenderíamos nada. No comprenderíamos lo que nuestros ojos observan, como ocurre en las personas con trastorno del espectro autista, por ejemplo. Bien, la teoría de la mente ocupa una buena parte de la cognición social. La cognición social es algo más general. La cognición social es toda la actividad cognitiva que empleamos para interpretar el mundo social, el mundo de las personas. A su vez, la cognición social constituye un dominio fundamental de la cognición humana y está en la base de otros muchos aspectos del desarrollo, como la comunicación, el uso social del lenguaje, la habilidad para persuadir, para liderar, incluso para manipular. Está en la base del razonamiento moral, de la memoria autobiográfica, del desarrollo emocional y de algunos otros aspectos del desarrollo psicológico que iremos comentando a lo largo de esta conferencia. Este ámbito del desarrollo cognitivo, el de la cognición social y la teoría de la mente en particular, ha protagonizado una intensa actividad investigadora en las últimas décadas. Voy a estructurar la conferencia en 3 partes. En primer lugar, trataré sobre cómo ha evolucionado el constructo de teoría de la mente hacia un constructo multidimensional. Veremos cómo inicialmente y durante mucho tiempo la teoría de la mente se concibió como un constructo unitario, como la habilidad general para atribuir estados mentales.
Y según ha ido avanzando la investigación sobre esta habilidad cognitiva, pues se han ido diferenciando componentes y dimensiones diversas dentro de esta habilidad de teoría de la mente. En segundo lugar, expondré cómo se desarrollan durante la infancia y la adolescencia estos distintos componentes o dimensiones de la teoría de la mente. Y finalmente presentaré brevemente la línea de investigación sobre teoría de la mente que se desarrolla en la Universidad de Málaga. Pero antes de todo, vamos a comenzar ubicando la cognición social y la teoría de la mente en el contexto de la psicología del desarrollo o psicología evolutiva. Comenzaremos diciendo que en la psicología evolutiva se ha mantenido de forma tradicional una separación entre lo cognitivo y lo social. De manera que lo cognitivo se asociaba casi exclusivamente al dominio de lo físico y lo lógico-matemático. Mientras que lo social, el desarrollo social, se identificaba con los aspectos emocionales y afectivos del desarrollo. En la actualidad, sin embargo, se considera que el desarrollo social es, al menos en parte, también desarrollo cognitivo, y que en el dominio de lo social se manifiestan algunas de las capacidades cognitivas más complejas y más particulares y más peculiares, idiosincráticas de la mente humana. Así, desde muy temprano en el desarrollo, los recursos cognitivos, desde los bebés, los recursos cognitivos se ponen al servicio de la comprensión tanto del mundo de los objetos como del mundo de las personas. De modo que ya el bebé se implica en la interpretación de claves sociales en el intento de comprender y de dar coherencia al comportamiento de las personas que le rodean, que constituyen una parte fundamental de su entorno de desarrollo. Sin embargo, a diferencia de otras especies, parece que los humanos, en la interpretación del comportamiento, vamos más allá de una teoría de la conducta, es decir, de una interpretación directa y heurística del comportamiento que observamos, y desarrollamos teorías sobre la mente, basadas en la atribución de estados mentales como intenciones, deseos o creencias, que utilizamos a modo de constructos para explicar y para interpretar y predecir los comportamientos. Es decir, que comprendemos y interpretamos el comportamiento de otros porque atribuimos estados mentales que subyacen a tales conductas. Por eso se ha denominado teoría, metafóricamente se ha denominado teoría de la mente a esta capacidad que ocupa gran parte de la cognición social. No en vano, el neuropsicólogo Nicholas Humphreys sugirió que en nuestra especie, el Homo sapiens, debería ser mejor denominada Homo psychologicus, porque somos psicólogos informales, aunque no seamos psicólogos profesionales. Todas las personas intentamos interpretar el comportamiento de los demás. Vamos a ver cómo surgió, a continuación vamos a ver cómo surgió el constructo de teoría de la mente, para después comprender cómo ha evolucionado hacia un constructo complejo en el que se distinguen muchas dimensiones. El término teoría de la mente se utilizó por primera vez en 1978. Fue en el contexto de una investigación con chimpancés por los primatólogos Premack y Woodruff, en un artículo que es quizás uno de los más citados en la historia de la psicología del desarrollo, que tenía el sugerente título de ¿tienen los chimpancés una teoría de la mente? Hay que decir que del nombre en inglés Theory of Mind derivan las siglas TOM, T-O-M, acrónimo utilizado habitualmente para referirnos a la teoría de la mente. Bueno, pues aunque es todavía un debate abierto, en aquel estudio se sugirió la hipótesis de que quizás esa habilidad para atribuir estados mentales a los demás podría ser exclusivamente humana. Y rápidamente el constructo pasó de la primatología a la psicología del desarrollo y comenzó a investigarse la teoría de la mente en el desarrollo infantil. Se ingenió entonces la primera tarea diseñada para comprobar si los niños tenían o no teoría de la mente. Fue la llamada tarea de Sally y Anna, porque el nombre de los personajes que Wimmer y Werner y luego Baron Cohen le pusieron a los personajes fueron Sally y Anna, y también se le llama tarea de cambio de localización. Esta tarea evalúa la habilidad para comprender que otros pueden tener una creencia falsa acerca de la realidad. Esta tarea consiste en lo siguiente. Se representa con muñecos o con viñetas es la siguiente situación. Se pone una muñeca a la que se le denomina Sally, se dice esta es Sally que tiene una cesta y esta es Ana que tiene una caja. A continuación Sally guarda su canica en la cesta
y se va a dar un paseo. Entonces cogemos a la muñeca y la sacamos del escenario. Mientras Sally está fuera dando el paseo, Ana coge la canica y la pone en su caja. Entonces vuelve Sally y quiere jugar con su canica. Y se le pregunta al niño al que estamos evaluando, ¿dónde irá Sally a buscar su canica? Los niños que superan la tarea responden, pues irá a la cesta, porque cree que la canica está allí. Es decir, solo atribuyéndole a Sally una creencia falsa acerca de dónde está la canica, se puede predecir adecuadamente cuál va a ser su comportamiento. Y esto es algo que los niños con desarrollo típico, pues... Uy, perdón. Vamos a verlo en vídeo. Bien, pues durante mucho tiempo esta fue la única tarea para evaluar si los niños tienen o no una teoría de la mente, que se consideraba como una cuestión de todo o nada, es decir, o se tiene teoría de la mente o no se tiene. Y se consideraba la teoría de la mente como un constructo unitario reducido de forma casi exclusiva a la comprensión de creencias falsas. Sin embargo, en estos 40 años de investigación sobre teoría de la mente, desde 1978 hasta el 2021, 43 años exactamente, se han diferenciado componentes muy diversos de esta habilidad para atribuir estados mentales que mencionamos a continuación. Veamos, en la teoría de Saliana se evalúa la capacidad para atribuir una creencia falsa a otra persona, a Sally. Además, la historia se narra con palabras, no la presenciamos directamente, como ocurre en la vida real. Aunque la narración se apoye con imágenes o incluso con muñecos, no la están narrando con palabras. Además, todo el razonamiento sobre estados mentales que hacemos al seguir la historia nos lleva a comprender el comportamiento de los personajes. Sin embargo, la teoría de la mente es una habilidad cognitiva que va mucho más allá de solamente atribuir creencias falsas a otros a partir de narraciones verbales para comprender los comportamientos de los protagonistas en la situación. Así, además de atribuir
creencias falsas y otros estados de conocimiento, a lo que se ha denominado teoría de la mente cognitiva, también atribuimos emociones, que también son estados internos, no observables, que explican el comportamiento también, a lo que se denomina teoría de la mente afectiva. Además, no solo atribuimos estados mentales a los demás, a lo que se denomina teoría de la mente interpersonal, también nos atribuimos estados mentales a nosotros mismos cuando tomamos conciencia de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios estados de conocimiento y de nuestras propias emociones. A esto se le ha denominado TOM intrapersonal. Además, no solo hacemos razonamientos sobre estados mentales cuando alguien nos cuenta algo con palabras, algo que ha sucedido, por ejemplo, cuando conversamos o cuando leemos un relato, a lo que se denomina TOM explícita. En muchas ocasiones de la vida cotidiana comprendemos el comportamiento que observamos atribuyendo estados mentales a partir de claves no verbales, como por ejemplo los gestos faciales, sin necesidad de representarlos verbalmente con palabras. A esto se le ha denominado TOM implícita. Además, con la tarea de Saliana hacemos un razonamiento de estados mentales para comprender la situación y predecir el comportamiento de Sally. Pero además de aplicar nuestras teorías sobre la mente para comprender el comportamiento de otros, lo aplicamos también para producir intencionadamente determinados estados mentales en otros. Por ejemplo, para convencer a alguien de algo, para persuadir, para motivar, para bromear o incluso para engañar o manipular. Así hablamos de TOM cognitiva, TOM afectiva, TOM interpersonal, TOM intrapersonal, TOM explícita, TOM implícita y teoría de la mente aplicada a la comprensión y a la producción de estados mentales en otros. Veamos con algo más de detenimiento estos distintos componentes o dimensiones de la teoría de la mente antes de pasar a ver cómo se desarrolla a lo largo de la infancia y de la adolescencia. La primera distinción que se hizo dentro del constructo de teoría de la mente fue el de TOM cognitiva y TOM afectiva. Recordemos que el concepto de teoría de la mente surgió directamente vinculado a la falsa creencia. Parecía que era una prueba incontestable de que una persona tiene teoría de la mente cuando demuestra que puede comprender que otra persona tenga creencias sobre la realidad diferentes a la propia. Pero también atribuimos otros estados mentales de conocimiento o epistémicos distintos a la creencia falsa, como saber, ignorar, sospechar, intuir o averiguar. Todos ellos son estados de conocimiento epistémicos y constituyen la TOM cognitiva. Pero hacemos atribuciones no solo de estados de conocimiento, sino también de estados emocionales, como cuando inferimos que una persona está enfadada, eufórica, desilusionada, sorprendida o que siente envidia, celos o vergüenza. La atribución de estados mentales de naturaleza emocional constituye la teoría de la mente afectiva. En este punto es importante hacer una distinción y no confundir entre teoría de la mente afectiva y empatía. La empatía es una respuesta emocional más directa hacia las emociones de otros, una especie de mimetismo o de contagio emocional. Es una sincronización automática de la conducta emocional, de manera que una persona experimenta emociones similares a las de otra. Sin embargo, la teoría de la mente afectiva es una apreciación cognitiva de los estados emocionales de otros, incluyendo la toma de perspectiva y la distinción entre las emociones propias y las ajenas. Es la diferencia entre sentir las emociones de alguien o pensar en las emociones de alguien. De manera que es posible tener un alto nivel de teoría de la mente afectiva y una baja empatía. Es decir, alta habilidad para pensar en las emociones de los demás sin aproximarse a ellas con la emoción propia, como ocurre en algunos trastornos psicóticos. La distinción entre TOM cognitiva y TOM afectiva surgió en los estudios de neurociencia cognitiva, en los que se descubrió que se activan regiones neuroanatómicamente diferentes cuando pensamos acerca de estados de conocimiento y cuando pensamos acerca de emociones. También son distintas las áreas del cerebro que se activan con las respuestas de empatía. Teniendo en cuenta que el cerebro humano madura desde la área más internas, más próximas al sistema límbico, hacia las más externas, hacia el exterior de la corteza y desde atrás hacia adelante, las áreas implicadas en el pensamiento sobre estados emocionales, es decir, de TOM afectiva, son más frontales y más externas que las implicadas en TOM cognitiva, es decir, se desarrollan más tarde. Sin embargo, estas áreas de TOM afectiva están
vinculadas, aunque no en todos los casos, como por ejemplo hemos dicho en algunos trastornos psicóticos pueden estar disociadas, están vinculadas a las estructuras del sistema límbico, como por ejemplo la amígdala, encargada de las emociones básicas y de las respuestas emocionales básicas, y están ubicadas estas regiones de la empatía en el centro del cerebro, en el núcleo del cerebro. Y por tanto, lo primero que se desarrolla es esa empatía afectiva. Digamos que en el desarrollo del niño aparecen de manera muy temprana las respuestas emocionales directas a estímulos con valor emocional, y mucho más tarde, cuando se desarrollan las áreas de la corteza de tono afectiva, podemos tomar como objeto de atención cognitiva las respuestas emocionales y pensar sobre ellas. Bien, también se han identificado algunos factores neuroquímicos o de la actividad molecular que tiene lugar en el interior de las neuronas de estas regiones, como por ejemplo los circuitos de la dopamina, la serotonina, la oxitocina, que están afectados en algunos trastornos del desarrollo y de la personalidad en los que está afectada la teoría de la mente, por ejemplo en el autismo y en la esquizofrenia, o la monoaminooxidasa, que está implicada en la red de tono afectiva, o el cortisol, que aumenta por la exposición a altos niveles de estrés en la infancia, por ejemplo, debido al maltrato o al abandono, lo que puede dar lugar a alteraciones en la teoría de la mente, sobre todo en la teoría de la mente afectiva. Otra distinción importante que hacer, tanto para TON cognitiva como para TON afectiva, es la de los niveles de recursividad. La tarea de Sally y Anna requiere ponerse en el punto de vista de Sally para comprender que, como tiene una creencia falsa acerca de dónde está su canica, la buscará donde cree que está. Es decir, solamente hay que pensar en un estado mental, el estado mental de Sally, para comprender la situación. Decimos entonces que es una tarea o una situación de primer orden o de recursividad simple. Ahora bien, son mucho más frecuentes en la vida cotidiana las situaciones en las que atribuimos a alguien un estado mental acerca de otro estado mental. Por ejemplo, ¿qué piensa María sobre lo que piensa Juan? O incluso, ¿qué piensa Pedro de lo que piensa María de lo que piensa Juan? En estas situaciones hacemos razonamiento mentalista de recursividad múltiple, que puede ser doble, triple o cuádruple o más. Vamos a verlo con una versión de la tarea de Sally y Anna de segundo orden. En este caso todo es igual, salvo que, si como pueden estar observando, hay una ventanita. De manera que cuando Sally sale de la habitación, se queda mirando todo lo que ocurre sin que Anna lo sepa. La tarea de nuevo, esta es Sally, que tiene su cesta, esta es Ana, que tiene su caja, Sally pone su canica en su cesta y se va a dar un paseo. Entonces, en este momento sacamos al personaje del escenario y lo ponemos mirando por una ventanita. De manera que Ana coge la pelota y la canica y la pone en la caja. Y ahora vuelve Sally y quiere jugar con su canica. Ahora, atentos. La pregunta que se le hace al niño evaluado es muy diferente a la anterior. Ahora la pregunta es, ¿dónde cree Ana que irá Sally a buscar su canica? Es decir, para comprender la situación, hay que comprender que Ana no sabe que Sally sabe. Ana creerá que Sally va a buscar su canica en la cesta porque Ana no sabe que Sally lo ha visto todo, porque Ana cree que Sally tiene una creencia falsa. De modo que tenemos que pensar en dos estados mentales que son recursivos porque uno está dentro del otro. Es el estado mental de Ana acerca del estado mental de Sally. Y esto es algo que los niños comprenden en torno a los 7 años como media de edad. Bien, una segunda distinción en el constructo de teoría de la mente, aparte del de TON cognitiva y TON afectiva, es el de TON interpersonal y TON intrapersonal. Todos los ejemplos que hemos puesto hasta el momento son de TON interpersonal, o sea, la atribución de estados mentales, sean cognitivos o sean emocionales, a otros. Pero no solo atribuimos estados mentales a otros, también nos lo atribuimos a nosotros mismos. Cuando tomamos conciencia de nuestros propios pensamientos o de nuestras propias emociones, estamos haciendo una teoría de nuestra propia mente. La teoría de la mente intrapersonal equivale a la introspección. Implica tener un sentido de sí mismo, reflexionar sobre los pensamientos y emociones propias, lo que contribuye a regular las emociones propias y a utilizar esta información para aprender y para planificar. Una tercera distinción en el constructo de teoría de la mente
es el de ton explícita y ton implícita. Las tareas clásicas de teoría de la mente, como la de Saliana, se basan en narraciones verbales de historias, e igual ocurre cuando mantenemos conversaciones con otras personas sobre alguien, cuando alguien nos cuenta con palabras lo que otra persona ha hecho, ha pensado o ha sentido, lo cual es muy habitual. Buena parte de nuestras conversaciones tienen que ver suponen o incluyen hablar sobre otras personas. Lo mismo ocurre cuando leemos un relato, es decir, a partir de las palabras nos hacemos una idea en nuestra mente de lo que hay en la mente de las personas o personajes sobre los que hablamos o leemos. A esto se le llama ton explícita. Sin embargo, en la vida real es muy habitual que interpretemos el comportamiento de otros aplicando una ton implícita, atribuyendo estados internos a partir de claves perceptivas, como los gestos, las expresiones faciales o incluso el tono de voz, la prosodia. El tono de voz nos puede indicar si una persona está irónica, si sospecha, si está feliz o está dudosa, diciendo las mismas palabras. Incluso también aplicamos la ton implícita cuando no entendemos lo que las personas dicen, por ejemplo, cuando están hablando detrás de un cristal, pero hay claves que nos informan de lo que puede haber en la mente de esas personas, cognitiva y emocionalmente. O, por ejemplo, cuando las personas hablan en otro idioma, aunque no entendamos lo que dicen sus palabras, nos hacemos una idea de lo que hay en su mente a partir de claves no verbales. Sin embargo, también ocurre, por ejemplo, en el cine mudo. Cuando vemos cine mudo, aunque no haya palabra por medio, podemos perfectamente seguir la trama mental de los personajes. Una última distinción en el constructo de teoría de la mente es muy interesante. Las teorías tradicionales lo que demandan es comprender estados mentales de los participantes para predecir una conducta o para explicar el comportamiento, o sea, para predecir dónde buscar a la canica o para explicar por qué ha buscado la canica de donde no estaba. Sin embargo, las teorías sobre la mente se utilizan en la vida cotidiana con mucha frecuencia también para producir determinados estados mentales en otros, ya sean de conocimiento o emocionales. Es el caso, por ejemplo, de las conductas de engaño, con lo que pretendemos es crear creencias falsas en otras personas, pero también cuando se dice una mentira piadosa buscando no herir los sentimientos de otro, o cuando se intenta persuadir a alguien para motivarle a que haga algo o que diga algo o que sienta algo, sea en beneficio propio o en beneficio ajeno, en beneficio del persuadido o del persuasor. También cuando guardamos un secreto buscando que otros no sepan lo que sabemos, o cuando gastamos una broma o cuando damos una sorpresa ocultando cierta información durante un tiempo. En todos estos casos estamos aplicando nuestra teoría de la mente para producir estados mentales en otras mentes. Tanto los niños como los adultos utilizamos nuestro conocimiento mentalista para producir efectos en otras mentes, aunque el uso de la teoría de la mente productiva ha sido con diferencia muchísimo menos estudiado que el uso de la teoría de la mente para comprender e interpretar comportamientos. Bien, pues todas estas componentes de la teoría de la mente, cognitivo, afectiva, interpersonal, intrapersonal, explícita, implícita y aplicada a la comprensión o a la producción del comportamiento, tienen distintos cursos de desarrollo evolutivo a lo largo del ciclo vital. En esta conferencia, en esta segunda parte que comenzamos ahora, vamos a hacer un recorrido de cómo evoluciona, vamos en los principales hitos, porque son muchísimos, pero nos vamos a hecho un resumen de los principales hitos de estos logros, en estos componentes de la teoría de la mente, y lo he organizado en estos tramos de edad, de 0 a 2 años, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 12 y en la adolescencia. De manera que, aunque en el tramo de 4 a 6 años es cuando se supera la tarea de Saliana, la teoría de falsa creencia, como de primer orden, como vemos, hay teoría de la mente desde mucho antes y además continúa evolucionando durante mucho después en el ciclo vital. Al hilo de esta exposición iré comentando algunas conexiones que hay entre la teoría de la mente y otros aspectos del desarrollo, lo que indicaré con este símbolo de enlace. También mencionaremos algunas tareas que se han diseñado para evaluar estos distintos componentes de la teoría de la mente, lo que se indicará con este símbolo de la lupa. Bueno, pues comencemos con los bebés de 0 a 2 años de edad. Durante los primeros meses de vida, los bebés humanos
ya desarrollan ya atribuyen propiedades y comportamientos diferentes a los objetos y a las personas. Distinguen muy pronto entre comportamiento de objetos y comportamiento de personas. Y además actúan de forma diferente respecto a los objetos que respecto a las personas. Y además se muestran especialmente interesados por todo lo humano, las caras, las voces, el movimiento, todas las señales sociales que le van a poner en disposición de en algún momento atribuir mente tras esas señales sociales. Y además muestran pues, un impulso a atender y a interactuar con las personas más que con los objetos también, pero si en una situación hay objetos y personas, el bebé está preparado cognitivamente para atender e interactuar hacia las personas con preferencia sobre los objetos. Además, muy pronto no solamente tienen ya una cierta comprensión de los estados internos de otros, sino que también desde muy pronto averiguan cómo producir o influir con su comportamiento en los comportamientos y en la atención de otras personas. En cuanto a la comprensión de la mente de otros, como acabamos de decir, antes del lenguaje, los bebés ya desarrollan una comprensión implícita de la mente, basada en la atención selectiva a los estímulos humanos, como los rostros o las voces. Esta comprensión inicial de la mente comienza con la atribución de emociones y de intencionalidad. En cuanto a las emociones, desde muy temprano, los bebés muestran sensibilidad a los estados emocionales de otras personas, implicándose muy pronto en situaciones de diálogo emocional preverbal, que serán los cimientos de la teoría de la mente afectiva. Por ejemplo, con 10 semanas ya diferencia expresiones faciales positivas y negativas, y además responden de modo diferente a unas que a otras. A los 2 o 3 meses ya esperan una relación contingente y en un tiempo breve entre sus propias expresiones y las de sus cuidadores. Y entre los 3 y los 6 meses no solamente han adquirido una expectativa global de que sus cuidadores le van a responder contingentemente, sino que incluso adquieren una expectativa más específica según el estilo expresivo del cuidador. Es decir, captan cuál es el estilo emocional de sus cuidadores, generan ciertas expectativas, cada bebé con sus cuidadores, y sintonizan a ello, a esas expectativas que han creado, sintonizan sus expresiones emocionales. Desde muy pronto también interpretan las expresiones emocionales de los cuidadores como una referencia social para evitarse, para acercarse o para evitar una situación. Es decir, prestan atención a cuál es la reacción emocional, si positiva o negativa, del cuidador hacia un objeto o hacia una situación, y así resuelven la incertidumbre y determinan cuál es el significado emocional de algo desconocido. Por ejemplo, evitan selectivamente acercarse a un objeto hacia el cual sus padres muestran una emoción negativa. Incluso, por ejemplo, reconocen si alguien tiene miedo o está enfadado y entonces responden alejándose, o si alguien está contento y entonces responden acercándose. Por su parte, la atribución de intencionalidad, que comienza en torno a los 9 meses, se considera un precursor de la TOM cognitiva, puesto que supone interpretar conductas observables en términos de propositividad. Es decir, aprenden que el comportamiento de las personas posee intencionalidad, es a propósito de algo. Y esa intencionalidad no es algo que se observe, sino que hay que inferirla. Esta comprensión de la intencionalidad se manifiesta en las siguientes habilidades. Por ejemplo, distinguen cuando una acción está dirigida a un objetivo y consecuentemente distinguen el movimiento humano, que es autoanimado, del movimiento de los objetos, que no es autoanimado. Hacia los 18 meses pueden incluso inferir cuál es la acción que está intentando realizar otra persona. Por ejemplo, intentar sacar un objeto de otro, aunque la persona no tenga éxito en el intento. También progresan en interpretar la mirada y la atención de los demás en términos de intencionalidad, de modo que comprenden la relación física entre ver y mirar, que mirar es propositivo, es decir, que uno ve aquello a lo que mira. Así pueden inferir, por ejemplo, que otros pueden no ver lo que ellos están viendo porque hay un obstáculo que impide la visión, o a la inversa, que ellos no pueden ver lo que otros sí que están viendo. Y además codirige la atención hacia el mismo objeto que el adulto, siguiendo la mirada del adulto.
También atribuyen intencionalidad a los gestos, de modo que, por ejemplo, ante el gesto de indicación, dirigen su atención no a la mano, como habían hecho hasta los 9 meses, sino a aquello a lo que señala la mano. También comprenden que cuando un adulto nombra un objeto, la palabra se refiere dentro de un conjunto de objetos a aquel objeto al que el adulto dirige su atención. De manera que el desarrollo temprano de una teoría de la mente está muy relacionado, entre otros aspectos del desarrollo, especialmente con los inicios de la comunicación y de la adquisición del lenguaje, puesto que la comunicación está basada justamente en inferir cuál es la intención comunicativa del emisor, en hacer hipótesis de qué es lo que quiere decir, ya sea con gestos o con palabras, para lo cual se requiere teoría de la mente. También estos logros están relacionados con los vínculos de apego, pues como ya hemos visto, las relaciones de apego con cuidadores sensibles y responsivos favorece la comprensión de que otros tienen estados internos. También todos estos precursores de la teoría de la mente, en el caso de que estén ausentes, pueden servir como indicadores tempranos para la detección de casos del trastorno del espectro autista. Bien, pues a esta temprana edad no solamente comienza la comprensión de la mente, también comienzan ya a producir intencionadamente cambios en los estados internos de otros, como cuando evolucionan de simplemente compartir la atención de un adulto hacia un objeto, a seguir la atención, a seguir esa atención, o a ser ellos quienes dirigen la atención de otros mediante gestos. Los primeros gestos comunicativos que utiliza un niño, como los gestos de petición o los gestos de indicación, son claras demostraciones de que está comenzando a aplicar su conocimiento sobre la intencionalidad para dirigir el comportamiento y la intención de otros, y la atención de otros, perdón. Dirigir la atención de otros es ya producir cambios en los estados internos de las intenciones de otros. En definitiva, los bebés parecen claramente interpretar a las personas como agentes que son autopropulsados y que tienen intenciones propias, pero que también son influenciables a distancia mediante señales comunicativas. Y es así como impulsan intencionadamente a las personas a atenderlos y a interactuar con ellos. En cuanto a la evolución de estos precursores tempranos de la teoría de la mente, un instrumento muy adecuado es el de las escalas de comunicación social temprana, que evalúan algunas de estas habilidades comunicativas en las que los bebés demuestran su comprensión de la mente de otros. Pasamos al tramo de 2 a 4 años. En este periodo se produce lo fundamental del acceso al lenguaje y a la función simbólica, y unido a ello comienza el razonamiento explícito sobre estados mentales que luego veremos. Pero además se inicia el desarrollo de la teoría de la mente intrapersonal, o más bien los precursores de la TON intrapersonal, pues comienzan a tener un sentido de sí mismos y comienzan a tomar el yo como objeto de conocimiento. La aparición de la conciencia del yo se demuestra cuando se reconocen en el espejo. Entonces comienzan a darse cuenta de que están separados de los demás y comienzan a notar que pueden tener gustos y deseos diferentes a los demás. Además, hacia los 3 años distinguen perfectamente entre el mundo físico y el mental. Por ejemplo, que lo que han soñado no tiene consistencia real. Y también distinguen perfectamente entre lo que es producto de la imaginación y producto del conocimiento, como los superhéroes u otras series de ficción, que saben que son productos de la imaginación, no del conocimiento, y que no existen realmente de forma empírica. Esto lo demuestran, esta distinción entre lo físico y lo mental, entre la imaginación y el conocimiento, por ejemplo, cuando se implican en situaciones de juego simbólico y distinguen perfectamente el plano de la ficción del plano de la realidad. Y lo demuestran, por ejemplo, cuando utilizan marcadores lingüísticos para indicar el plano de la ficción. Por ejemplo, cuando dicen esto era una casa o ¿vale que esto era una casa? De esa forma están indicando que saben perfectamente, que están fingiendo que aquello es una casa, pero que saben que no lo es. O también, por ejemplo, cuando se implican en relaciones con amigos imaginarios. Esto es muy curioso. El 25% aproximadamente se calcula de los niños en edad preescolar tienen un amigo imaginario o varios. Un amigo imaginario es un personaje invisible creado por el niño con el que tiene una relación permanente durante meses o incluso a veces años. Y además es un personaje ficticio al que nombran, con el que hablan y al que atribuyen rasgos de personalidad permanentes. Aunque los niños que tienen amigos imaginarios les atribuyen propiedades anímicas, les atribuyen estados internos, lo hacen de un modo simulado, distinguiendo perfectamente esta fantasía de la realidad.
Esta distinción entre lo físico y lo mental es el origen del pensamiento creativo y contrafáctico, que consiste en pensar en alternativas distintas a la realidad empírica y que permite comprender no solo mundos imaginarios en la niñez, sino también más adelante, durante toda la vida, comprender bromas, chistes, ironías o situaciones sociales ambiguas, cuya comprensión está directamente vinculada, como estamos viendo, a la teoría de la mente. Además, comienzan a comprender que el pensamiento es privado y subjetivo, de modo que nadie puede ver ni saber lo que estás pensando. Sin embargo, antes de los 4 años, aunque ya tienen una teoría representacional de la mente, esta aún la conciben de una forma muy estática, de manera que no entienden que las personas están continuamente experimentando contenido mental. Por ejemplo, si una persona está sentada y en silencio, pues no consideran que está pensando, no consideran que no está haciendo nada, no le atribuyen una actividad mental. Además, todavía antes de los 4 años conciben el conocimiento como una copia directa de la realidad, de manera que aún no comprenden que el conocimiento pueda ser erróneo y que otras personas puedan tener estados de conocimiento distintos a los propios. Por ejemplo, la tarea de Saliana cometen, como hemos visto en el vídeo, el error realista. Atribuyen a Sally el mismo estado de conocimiento que ellos tienen. Como ellos saben dónde está la canica, piensan que Sally también lo sabe. A todo esto se le llama el nivel epistemológico realista. En cuanto a la teoría de la mente cognitiva, en esta edad ya hacen un razonamiento no egocéntrico de objetivos, deseos e intenciones. Así, comprenden que a las personas pueden gustarle cosas y tener deseos distintos al propio. Esto puede comprobarse, por ejemplo, con la tarea de deseos diversos, en el que se le pregunta al niño si prefiere una zanahoria o una galleta, de manera que el evaluador dice que a él le gusta o a ella justo lo contrario de lo que diga el niño. Entonces el evaluador dice que tiene hambre y que le pide algo para merendar. ¿Qué me darías para merendar? Los niños que comprenden que otra persona puede tener deseos diferentes al propio, le ofrecerán al evaluador la zanahoria, aunque ellos prefieran la galleta. También comprenden a esta edad que las acciones de otros pueden estar determinadas por sus deseos, intenciones y emociones, de manera que son capaces de contar una historia, un cuento clásico como el de Caperucita, o una historia real, algo que ha ocurrido, son capaces de narrar una historia explicando las acciones de las personas en términos de estados mentales. O también pueden distinguir, por ejemplo, entre una equivocación, como decir mal un trabalenguas, y un error intencionado, o sea, hacerlo a propósito. Además, pueden comprender que deseos e intenciones no siempre coinciden. Por ejemplo, me gustan los caramelos, pero tengo la intención de no comerlos ahora. O al contrario, no me gustan las verduras, pero tengo la intención de comerlas. Quizás porque ya se dan cuenta del papel que tienen los pensamientos en la formulación de una intención, lo cual está muy relacionado con la autorregulación. En cuanto a la toma afectiva, entre los 2 y los 4 años identifican y atribuyen emociones no sociales a quienes las muestran y pueden comunicarse sobre emociones mediante el lenguaje, de manera que hablan de emoción de un modo referencial o descriptivo más que expresivo. O sea, no solo expresan emociones, sino que hablan sobre emociones, lo cual está muy relacionado con el desarrollo emocional. Pero lo más importante quizás, algo también muy importante, es que entre los 2 y los 4 años no solo hacen progresos en la comprensión de la mente, sino también a la hora de producir intencionadamente cambios en los estados internos de otros. Así, por ejemplo, muestran solidaridad cuando intentan consolar y reconfortar o cuando ofrecen ayuda y cooperación, por ejemplo, completando las acciones de alguien. Estas conductas prosociales requieren reconocer las necesidades, deseos, emociones e intenciones de los demás. Por eso están basadas en la teoría de la mente. Aunque también la teoría de la mente productiva tiene un lado perverso o un lado oscuro, como cuando intentan a propósito fastidiar y bromear. Por ejemplo, diciéndole a un hermano algo que saben que le molesta. Pasamos al tramo de 4 a 6 años. En este tramo de edad, es el tramo de edad en el que se comprende la falsa creencia, la tarea de Saliana, que como ya hemos dicho se considera un hito fundamental en la teoría de la mente, pero no es el único que se adquiere en este tramo. En cuanto a la teoría de la mente cognitiva, si hasta los 4 años los niños progresaban en la comprensión de objetivos e intenciones, de 4 a 6 lo hacen en la comprensión de conocimientos y de creencias. Primero comprenden
que el acceso a la información es lo que da origen al conocimiento, de modo que atribuyen conocimiento o ignorancia a alguien en función de si, por ejemplo, si ha mirado o no el contenido de una caja, como en la tarea de acceso al conocimiento, o si ha tocado o no una esponja que parece una piedra, como la tarea de apariencia o realidad. Esta tarea consiste en darle al niño, mostrarle una esponja y decirle, ¿esto qué es? Como parece una piedra, todos los niños dicen, es una piedra. A ver, tócala. Cuando la tocan y comprueban que efectivamente es una esponja, se le pregunta, ahora va a venir un niño de tu clase que no ha tocado la esponja. ¿Qué dirá el niño de tu clase que es esto? Los niños que superan la tarea dirá que es una piedra, porque parece una piedra, porque no sabe que es una esponja realmente. Pueden incluso crear en otros engaño o ignorancia sobre la ubicación de un objeto, como en el juego de esconder algo pequeño en una mano. Además, comprenden que las personas pueden tener creencias en general que pueden ser verdaderas o falsas, y que sean verdaderas o sean falsas son las creencias de las personas las que guían su comportamiento, como por ejemplo el personaje de la tarea de creencias diversas. Este personaje cree que el gato se ha escondido en el arbusto en lugar de en el garaje, entonces lo buscaré allí, sin que nadie sepa realmente dónde está el gato, pero si el niño piensa que está en el arbusto, lo buscará en el arbusto. O el personaje de la tarea de falsa creencia explícita, que evalúa la habilidad para entender que las personas actúan guiadas por sus creencias, pero no requiere atribuir creencias falsas, porque al niño evaluado se le dice explícitamente, por eso la tarea se llama así, que el personaje cree, erróneamente, que sus guantes están en su mochila, en lugar de en el armario donde realmente están. Y lo que se le pregunta es dónde irá a buscar sus guantes, dada esta creencia falsa. Superar la tarea implica decir que el personaje buscará sus guantes en su mochila, guiado por su creencia falsa de que están allí. Después son ya capaces de atribuir ellos mismos creencias falsas de primer orden, no solo sobre la identidad de un objeto, como en la tarea de apariencia realidad de la esponja que parece una piedra, sino también sobre la localización de un objeto, como vimos en la tarea de Saliana, o sobre el contenido de un recipiente, o la tarea de falsa creencia sobre contenido o tarea de Smarties. Esta tarea, que vamos a comentar un poco, se le llamó así, tarea de Smarties, porque se utilizó para ello un bote con esta marca comercial de caramelos de chocolate americana. En español se llama Lacasitos. Y la tarea consiste en lo siguiente. Se le muestra al niño un bote cerrado de caramelos y se le pregunta, ¿aquí dentro qué hay? Y el niño nos dice, pues caramelos o lacasitos o chocolate o algo así. Entonces le mostramos que realmente lo que hay dentro del bote es un lápiz. Entonces volvemos a meter el lápiz dentro del bote y le decimos, ahora va a venir un niño de tu clase que no ha visto lo que hay dentro del bote. ¿Qué dirá el niño de tu clase que hay dentro del bote, que hay dentro de este bote? Los niños que superan la tarea dicen, pues creerá que hay lacasitos, porque no sabe que hemos metido un lápiz. Es decir, la tarea consiste en comprender que quien no ha visto que en realidad dentro del bote hay un lápiz tendrá la creencia falsa de que hay caramelos. Todos estos logros suponen un salto cualitativo importante en la comprensión de la mente, progresando del nivel epistemológico realista al absolutista. Así, comprenden que las creencias no son un reflejo directo de la realidad, sino que dependen del acceso que se tenga a la información y que son verdaderas o falsas dependiendo de si coinciden o no con la realidad, que consideran siempre objetiva. En cuanto a la toma afectiva, entre los 2 y los 4 años progresan en la comprensión de deseos y de emociones. Así reconocen con mayor precisión emociones universales no sociales como feliz, triste, enfadado, sorprendido, disgustado o temeroso, y las asocian a sucesos, experiencias concretas. Por ejemplo, está triste porque se ha roto su bicicleta. También a esta edad comprenden la relación entre creencias y deseos en la determinación de la conducta. Por ejemplo, que las creencias pueden ser falsas en el caso de las sorpresas, o que los deseos pueden no cumplirse en el caso de los deseos frustrados. También interpretan que las emociones de los demás, sean emociones positivas o negativas, interpretan las emociones de los demás en relación a otros estados de conocimiento, por ejemplo, creencias. Es decir, comprenden que las emociones están causadas por lo que uno cree, incluso si lo que uno cree se contradice con la realidad.
Por ejemplo, en la tarea de creencia, emoción positiva o de sorpresa desagradable, se utiliza para ello el mismo bote de lacasitos de antes y se le mete dentro un contenido que no es un contenido también no esperado y no deseable, algo que a uno no le gustaría encontrarse si abre un bote de caramelo, por ejemplo, piedras. Entonces, se le pregunta al niño evaluado cómo se sentirá otro niño al recibir como regalo el bote de caramelos antes de comprobar lo que hay realmente dentro. Estará contento ese otro niño al recibir el bote de caramelos porque no sabe que en realidad el bote contiene piedras. Es decir, la falsa creencia de que dentro hay caramelos le hará estar contento. Otra versión de esta tarea, pero con una emoción, en este caso negativa, es la tarea de sorpresa agradable. Al contrario que la anterior, la emoción que hay que inferir está vinculada a la emoción que hay que inferir es negativa. En este caso, dentro de un bote de medicinas, por ejemplo, se introducen caramelos, de manera que al contrario de antes, hay que atribuirle a alguien que se le entrega el bote de medicinas una emoción no muy alegre. A nadie le gusta recibir como regalo un bote de medicinas. Esa emoción se atribuye porque se le atribuye a esa otra persona una creencia falsa acerca de lo que realmente hay en el bote. No sabe que hay caramelos, cree que hay medicinas. Bien, entre los 4 y los 6 años, los niños no solamente hacen grandes progresos en la construcción de una teoría de los demás, también en la atribución de estados mentales a sí mismos o ton intrapersonal. Así como captan que es el acceso directo a la información lo que origina el conocimiento y las creencias en los demás, también lo captan de sí mismos. O sea, toman conciencia de la fuente del propio conocimiento. Así, por ejemplo, en la tarea de los lacasitos, en la tarea de Smarties, no solo saben que dentro del bote hay un lápiz, sino que saben cómo lo saben, porque lo han visto. Y también recuerdan que antes de verlo no lo sabían y creían que había caramelos. Esta capacidad de introspección para acceder a los propios estados mentales hace que el recuerdo episódico sea mucho menos sugestionable, con lo que, por ejemplo, en un interrogatorio o cuando dan su testimonio en una situación judicial, serán mucho más resistentes a la modificación de los recuerdos episódicos y a la implantación de falsos recuerdos. Dicen cosas como lo sé porque lo vi, lo que tiene claras repercusiones forenses. Además, está relacionado con el inicio de la memoria autobiográfica, que implica recordarse a sí mismo, a uno mismo, con los estados mentales propios del pasado. Pasamos al tramo de 6 a 12 años, que corresponde a la etapa de educación básica en el sistema educativo español, se le llama etapa de educación primaria y básica en otros lugares. El desarrollo de la teoría de la mente ha sido mucho menos estudiado con diferencia en este tramo de edad que en otros, aun cuando tiene enormes repercusiones en el éxito académico y social en la escuela. Los progresos en teoría de la mente cognitiva entre los 6 y los 12 años giran en torno a 2 logros principales. Por una parte, a una concepción verdaderamente interpretativa de la mente, lo que está muy relacionado con la metacognición. Y por otra parte, el razonamiento sobre estados mentales de recursividad doble o de segundo orden, lo que está muy relacionado con las funciones ejecutivas. En cuanto a la teoría de la mente interpretativa, si hasta aquí los niños comprendían que la mente alberga conocimientos y creencias que pueden ser verdaderos o falsos, según coincidan o no con la realidad externa, que siempre consideraban objetiva, ahora pueden llegar a reconocer que las personas pueden llegar a tener interpretaciones diferentes de una misma situación, de manera que un mismo estímulo puede ser interpretado de maneras diversas que todas podrían ser correctas. Como por ejemplo es lo que se evalúa con la tarea de dibujos ambiguos, como este que igualmente este dibujito inicial, igualmente puede ser visto como un pato o como un conejo. O como la tarea de dibujos incompletos, como este triángulo, que igualmente puede ser parte de un barco o de un payaso. En la tarea de dibujos ambiguos se le muestra al niño el dibujo ambiguo, mientras se le explica que puede ser visto como un pato, como un conejo, hasta que reconozca la ambigüedad. Entonces se le dice que un personaje, Maxi, dice que es un pato y otro personaje, María, dice que es un conejo. Y se le hacen preguntas encaminadas a evaluar si comprende que ambas interpretaciones son igualmente válidas. En la tarea de dibujos incompletos se le enseña al participante un dibujo completo, por ejemplo el barco, y se cubre la imagen de manera que solo se quede visible un trozo, por ejemplo el triángulo.
Entonces deben predecir cómo interpretará ese dibujo ambiguo, ese triángulo, una persona conocedora que ha visto previamente el estímulo completo y otra que no lo ha visto. Hasta los 6 o 7 años, los niños no tienen éxito en las tareas de tono interpretativa, que requieren pensar en distintas creencias para distintas personas, todas igualmente válidas. También aplican esta concepción de la mente, esto es muy interesante, esta concepción interpretativa de la mente, para comprender situaciones sociales ambiguas, en las que no hay una única interpretación y mucho menos objetiva. Por ejemplo, historias de conflictos interpersonales entre hermanos en los que ninguno tiene objetivamente la culpa de algo. Por ejemplo, historias sobre de quién es el turno para montarse en el asiento de delante del coche o quién ha roto algo. Solo a partir de los 7 años entienden que las atribuciones de culpa están abiertas a muchas interpretaciones y que ninguna es claramente correcta o incorrecta. Esta habilidad para reconocer que puede haber diferentes maneras legítimas de interpretar una misma situación está relacionada con el desarrollo de la tolerancia a opiniones distintas y también con el desarrollo de la imparcialidad y del escepticismo. Este nivel de desarrollo de teoría de la mente se corresponde con el nivel epistemológico pluralista, creativo y constructivista. También se logra hacia los 6 o 7 años el racionamiento mentalista de segundo orden, como el que evalúa la tarea de la ventana que hemos explicado anteriormente, o una muy similar, que es la del heladero, en la que hay que representar el estado de conocimiento de un personaje acerca del de otro. Y bien, bueno, pues el razonamiento mentalista de recursividad múltiple permite, por ejemplo, fingir ignorancia, a lo cual también se le denomina el control de fuga semántica o más popularmente el no irse de la lengua. Por ejemplo, cuando uno miente y debe mantener una mentira o tiene que mantener una mentira, tienes que decir más mentiras y eso requiere todo el rato tener en mente qué es lo que hay en la mente de quien te está preguntando para no contradecir y para que no descubra lo que uno sabe. Es decir, en los actos de engaño prolongados es fundamental que el engañado no descubra lo que uno sabe, como también cuando se elabora una sorpresa o cuando se mantiene una mentira en un interrogatorio. El razonamiento de doble recursividad también se aplica a estados emocionales, por ejemplo, cuando se comprende que Luis pretende que Juan se sienta culpable. Son varias mentes y hay emociones entre ellas. Y esto es lo que permite, por ejemplo, comprender emociones fingidas, como la tarea de emoción oculta, en la que hay que comprender que alguien intenta ocultar la emoción real que tiene para que los demás no sepan su verdadera emoción, por ejemplo, que siente vergüenza o que se siente culpable. Y también permite comprender emociones sociales como la vergüenza, la culpa o los celos que requieren la representación de estados mentales de otras personas. Por ejemplo, le da vergüenza porque cree que los demás piensan que lo hace mal. Estas vinculaciones son claves en el desarrollo emocional y en el razonamiento moral, en el que la atribución de intenciones depende a su vez de la atribución de otros estados mentales, tanto epistémicos, ignorar o sospechar, como emocionales, avergonzar, humillar o vengarse. También en la edad escolar se pueden comprender la diversidad. Ay, disculpe, no me había dado cuenta. Llevo quizás un rato hablando con el micro apagado. Lo siento. Bien, decía que también en la edad escolar, disculpe, pueden comprender la diversidad de las respuestas emocionales, como que un mismo evento genera emociones distintas en personas con conocimientos y experiencias distintas. Por ejemplo, que ante un perro un niño siente miedo y otro quiere jugar. O que una misma situación puede producir emociones mixtas en una misma persona, como expectación y miedo al mismo tiempo. Asimismo, comprende las relaciones triádicas entre pensamiento, emoción y decisión, es decir, que los pensamientos provocan emociones y determinan las decisiones, emparejadas en valencia. Así, quien anticipa algo malo se siente preocupado y evita, y quien anticipa algo bueno se siente motivado y actúa. En definitiva, la teoría de la mente de los escolares hace enormes progresos estableciendo relaciones temporales entre experiencias particulares y formas de pensar, sentir y comportarse. Entre los
6 y los 12 años también hacen enormes progresos en la teoría de la mente intrapersonal, tanto cognitiva como afectiva. En cuanto a ton intrapersonal cognitiva, adquieren una mayor conciencia del propio proceso de pensamiento. Así, por ejemplo, distinguen entre pensamiento bueno y malo, entre comillas, como planificar o probar hipótesis y adivinar. También aumenta la certeza de lo que saben y de lo que no saben, o de lo que es más probable o más improbable que recuerden. Además, se dan cuenta de que la mente no es algo totalmente controlable, sino que a veces puede haber pensamientos intrusivos, difíciles de reprimir. En cuanto a la ton personal afectiva, pueden conseguir una mayor regulación emocional basada en razonamientos sobre cómo los pensamientos influyen en las emociones propias, de manera que si sé que determinados pensamientos me tranquilizan o que determinados pensamientos me ponen nervioso, intento evitar o buscar esos pensamientos si me voy a enfrentar a una situación en la que me pueden afectar. También comprenden cómo las emociones positivas pueden mejorar el pensamiento. Por ejemplo, que puedo reducir el miedo o resistir una tentación con estrategias mentales como distraerse, cantar o no mirar. En conjunto, estos logros tienen claras repercusiones en la vida social y académica de los escolares. Por una parte, las habilidades de teoría de la mente permiten reconocer y apreciar deseos, perspectivas, emociones y pensamientos en los compañeros, en los iguales, lo que puede hacerle más preferidos y tener mejores habilidades de persuasión, de liderazgo, de mediación, de debate o de conversación, aunque también de engaño y de manipulación. Todo ello es muy valioso para la elaboración de programas de convivencia escolar y de prevención del bullying, por ejemplo. Por otra parte, estas habilidades promueven el rendimiento académico al mejorar las habilidades metacognitivas y la autoestima académica, o una percepción positiva de sus habilidades cognitivas, lo que les motiva a esforzarse por desarrollar su potencial, a implicarse en actividades de aprendizaje, aunque también les puede hacer tener una mayor sensibilidad a la crítica. Y llegamos finalmente a la adolescencia. En la adolescencia, el gran logro en la TON cognitiva es el hecho de que se alcanza un nivel epistemológico evaluacionista, con lo que se acepta que la mente puede crear distintas interpretaciones, pero que no todas son ya igual de válidas. Como consideran que el conocimiento consiste en opiniones o juicios, no en hechos, los más válidos se consideran los más respaldados por argumentos y evidencias. Es decir, el conocimiento se relativiza y se concibe como un proceso que implica juicio y argumentación. No todas las ideas las consideran igual de válidas. El pensamiento se concibe como algo crítico. También alcanza mayores niveles de recursividad en el razonamiento mentalista. Se han diseñado tareas de tercer orden, de cuarto, de quinto. Más niveles de recursividad son fundamentales para, por ejemplo, anticipar más jugadas en juego de estrategias o para comprender situaciones de interacción social complejas en las que hay implicadas 3 o más mentes. Los avances en ton afectiva en la adolescencia están basados en 2 factores. Por una parte, en la integración epistémica, en la integración de información cognitiva y afectiva en los cómputos de recursividad múltiple. Es decir, razonamiento de segundo orden que incluyen pensamientos y emociones. Por ejemplo, María se ha dado cuenta de que Juan se ha sentido celoso. Y muy especialmente también está basada la TON afectiva adolescente en la saliencia, en la importancia motivacional de la información emocional. Sobre todo en las claves que informan del afecto y la opinión de los demás hacia sí mismos. Estos estímulos promueven la maduración de la corteza prefrontal ventromedial y de otras estructuras implicadas en la interpretación de información cognitiva y afectiva. En definitiva, la comprensión de la mente como creadora de opiniones, una mayor complejidad recursiva y la incorporación complejas y ambiguas, como las que evalúan las historias de comprensión social de Bosaki y las historias de metedura de pata de Baron Cohen, o los usos sociales del lenguaje más sofisticados, como ironías, malentendidos, persuasión o mentiras, que evalúan la teoría de historias extrañas de Jape o la tarea de historias de la vida cotidiana de Cala. Por último, el desarrollo de la teoría de la mente intrapersonal en la adolescencia es clave en el desarrollo del autoconcepto y de la identidad personal, pues los adolescentes incorporan en su autoconcepto la opinión que atribuyen a los demás acerca de sí mismos, a lo que son especialmente sensibles.
Hay que decir que el desarrollo de la teoría de la mente no termina con la adolescencia. Durante toda la vida adulta y la vejez sigue experimentando cambios. De hecho, de los muchos retos aún pendientes en la investigación sobre la teoría de la mente, uno de ellos es el de las diferencias individuales en adultos y otro el de con qué frecuencia y para qué el individuo utiliza realmente en la vida cotidiana el conocimiento sobre la mente, implícito y explícito. Pero estas cuestiones van más allá de los objetivos de esta conferencia. Bueno, pues como les decía al inicio de esta conferencia, les voy a presentar brevemente las líneas de investigación sobre este ámbito que se desarrollan en la Universidad de Málaga, que figuran en su programa de doctorado en psicología. La primera de ellas gira en torno a las habilidades de comunicación de niños y niñas de educación primaria. Este proyecto está enfocado en el análisis evolutivo de las habilidades pragmáticas de uso social del lenguaje, como mentiras, persuasión e ironías, con uso prosocial o perverso, y tanto en comunicación oral como escrita, en niños de 6 a 12 años, y también en las repercusiones de estas habilidades de comunicación social en la aceptación e influencia social en el grupo de iguales y en los logros académicos. La idea central del proyecto es que la habilidad de comunicación va más allá del lenguaje. De modo que para comunicar eficazmente se requiere la teoría de la mente, para situarse en el escenario mental de los interlocutores, y también se requiere el uso reflexivo de la lengua, que permita comprender cómo se puede utilizar el lenguaje para producir efectos diversos en los estados mentales, cognitivos y emocionales de los interlocutores. A pesar de la relevancia, tanto académica como extraacadémica, de las habilidades de comunicación, apenas se ha investigado directamente esta relación. Y además, al menos en el sistema educativo español, tenemos clara constancia de que son muchos los escolares que desafortunadamente finalizan la enseñanza obligatoria sin sobrepasar el nivel funcional básico de habilidades comunicativas y de uso social del lenguaje, cuando es una responsabilidad en realidad del sistema educativo llevar a cada niño a su mejor nivel de competencia comunicativa y a promocionar las competencias sociales y emocionales de los escolares. Este proyecto investigador se está desarrollando también en Quito a partir de un convenio de cooperación académica entre la UMA y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito. Una segunda línea que se encuentra en este momento en fase más inicial está enfocada en estudiar las repercusiones de la adversidad emocional infantil en el desarrollo de la cognición social. Este proyecto parte de la premisa de que las relaciones de apego temprana son fundamentales para la comprensión de la mente, puesto que las figuras de apego ayudan a los niños a desarrollar su conciencia de sí mismos al tratarlos como seres con sus propios pensamientos, creencias y emociones, y al hablar y razonar con ellos acerca de sus estados internos. Además, los niños utilizan las relaciones de apego como una heurística para predecir y explicar los comportamientos y las relaciones sociales. De manera que la comprensión de la mente y de las emociones así desarrollada tiene un efecto posteriormente tanto en la calidad de sus futuras relaciones sociales, por ejemplo, en las interacciones con los iguales en la escuela o en la creación de otros vínculos de apego, como también tiene un efecto en la introspección o en la toma de conciencia de los propios estados de conocimiento y emocionales, y por tanto en el desarrollo de una actitud autorreflexiva que a su vez favorece la autorregulación. Favorece también el desarrollo del estilo atribucional sobre sí mismo, optimista, pesimista o neutro, o a qué causas atribuyen las cosas que les ocurren, lo cual está muy relacionado con la resiliencia. Este proyecto se desarrolla con menores residentes en centros de acogida del sistema de protección de menores. Todos estos niños cuentan con un historial de adversidad emocional en sus familias biológicas que les pueden haber llevado a crear sesgos a la hora de interpretar y ponderar la información social, lo que a su vez puede generar conductas de evitación, de indiferencia, de ambivalencia o de oposición desafiantes que pueden dificultarles claramente la adaptación social. Una tercera línea está enfocada en el estudio de la teoría de la mente en adultos mayores con envejecimiento normativo y su relación con la reserva cognitiva y con su nivel de actividad intelectual y social. Hay que decir que la investigación sobre teoría de la mente en adultos es muy reciente
a pesar de su relevancia para la competencia social en la vida cotidiana. Y además, este cuerpo de investigación muestra resultados muy discrepantes sobre si mejora, si permanece estable o si presenta un deterioro asociado a la edad. Un análisis detallado de todos los estudios previos indica que estas discrepancias en los resultados se deben, en parte, a dos factores. A que los estudios evalúan componentes de TON distintos, algunos evalúan TON cognitiva, otros TON afectiva, otros TON explícita, otros implícita, sin identificar claramente cuáles, sin hacerlo explícito, valga la redundancia, y que no todos consideran los factores cognitivos asociados a la edad que subyacen a la teoría de la mente. De manera que el propósito de esta investigación es, por una parte, comprobar si el deterioro normativo de las habilidades de inteligencia fluida o las funciones ejecutivas está asociado a una disminución de la TON implícita, es decir, a la interpretación no verbal de estímulos sociales como gestos, miradas o prosodia, y si el mantenimiento de las habilidades cristalizadas, apoyadas por el lenguaje, está asociado a un rendimiento igual o incluso mejor de TON explícita, pudiendo alcanzar a algunas personas el nivel llamado de sabiduría. También es un objetivo explicar cuál es el papel que tienen en estos distintos componentes de TON la actividad cognitiva y social que los mayores han realizado a lo largo de su vida y que realizan en la actividad. Por último, y como reflexión final, es importante decir que todo el conocimiento derivado de la investigación en teoría de la mente debe ponerse al servicio de inspirar el desarrollo de programas de intervención psicoeducativa para promover las habilidades mentalistas en poblaciones con desarrollo típico y atípico y en todos los tramos evolutivos. Y con esto termino mi intervención y quedo a su disposición para las preguntas que quieran hacerme. También pueden contactar conmigo mediante el correo electrónico si desean más información o referencias sobre los contenidos de esta conferencia y estaré encantada de atenderles. Creo que he terminado un poco antes de tiempo porque creo que he ido un poquito deprisa. Muchas gracias.